ya que estamos un poco limitados, cuando estamos en nuestras reuniones presenciales, pues me da oportunidad de preguntar y de hacer dinámica la clase, el estudio, pero bueno, pues aquí estamos limitados en este sentido, de tal manera que pues vamos a pedirle a Dios que podamos tomar nota. Eso sí, le pido que tome apuntes, tenga a mano su cuaderno, haga preguntas, tome los pasajes, haga sus anotaciones de lo que usted escuche, y por supuesto luego puede revisar nuevamente el video y repasar todo. Yo le digo que hay personas que hacen esto y aprovechan mucho el tiempo que invierten en mirar un video, porque pues se convierte en una verdadera clase. Así que vamos a hacer esto. Oremos. Señor, gracias porque ya es el momento de abrir tu palabra y concentrarnos en ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Como siempre, Señor, sé benigno con nosotros, enséñanos, háblanos y permítenos descubrir cosas nuevas y maravillosas acerca de ti. Lo pido con todo mi corazón, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a ir a nuestro tema y en este momento comenzamos. Vamos a ver el tema de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Por supuesto, hay muchos aspectos que vamos a ir viendo, pero serán paso a paso. Hoy nos vamos a concentrar en cómo es su persona. ¿Cómo es Dios? Y pasa con frecuencia, como vio usted en la imagen de la publicidad de este video. Puse una especie de... No es una fotografía, es eso, una imagen de un varón anciano con las manos abiertas y extendidas, observando. Y esta es la idea que nos hacemos siempre acerca de Dios. Es decir, tendemos a pensar en un ser antropomorfo, lo que quiere decir atribuirle a Dios cualidades humanas, siendo que Dios pues no es humano. Dios es Dios. Dios no es hombre. Dios no es un ser humano. Pero cuando pensamos en Dios, normalmente nuestra mente nos lleva a pensar en un varón anciano, más o menos de las características de lo que vio usted en la imagen de publicidad de este video, de este programa. Pero Dios no es humano. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque todo esto que vamos a afirmar debe tener una base bíblica, o si no, pues no tiene sentido. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Esto implica que Dios no se parece a los humanos que mienten e incumplen lo que prometen, porque su naturaleza es distinta a la del hombre. No le permite ni mentir ni faltar a su palabra, dejando de cumplir lo que promete. Al no conocer nosotros las profundidades del hebreo, bien que nos ayudan otras traducciones a aclarar un poco este asunto. La Nueva Traducción Viviente es una Biblia recientemente lanzada por las editoriales. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y la versión Dios habla hoy, que tiene un poco más de tiempo en circulación, dice: Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple.
Es decir, aquí encontramos entonces que pueden ser dos cosas, o que Dios no se parece a los humanos que mienten al compararse Dios con el hombre o al hombre con Dios. Dice, Dios no es como los humanos que mienten e incumplen lo que prometen, porque su naturaleza es distinta a la del hombre, y eso no le permite mentir ni faltar a su palabra, dejando de cumplir lo que promete. Pero vamos a profundizar un poco más en esto, porque nos conviene entender cuando hablamos de Dios, de quién estamos hablando. En primer lugar, de su persona. Lo que sigue creo que nos va a ayudar aún más a comprender mejor esto. Jesús, vamos a dar un salto al Nuevo Testamento. Jesús dijo claramente, Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, no es un hombre, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, estamos hablando de ¿quién es Dios? Dios, Jesús, lo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Esta es la razón por la que no hay nada físico o material que pueda ofrecérsele a Dios, sino la adoración sincera desde la profundidad de nuestro espíritu. Y eso es lo que a Dios le agrada, porque Dios es espíritu. Jesús también dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí también entendemos esto. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Quién es el único que ha visto a Dios? El Hijo. Es el único que ha visto a Dios. Bueno, entonces esto puede que nos traiga muchas preguntas, una cascada de preguntas a la mente. Vamos a seguir en este punto. En Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Note usted cómo Hebreos 12:9 menciona a Dios, al Padre de los espíritus y viviremos. Esto es así porque Dios es el creador de cada uno de los espíritus que hay en todo el universo, no solamente sobre la tierra, sino en todo lo que Dios ha creado. Y cada espíritu ha sido una creación de Dios. Él es el Padre de los espíritus. Dios es espíritu y Dios es el Padre de los espíritus. Vamos a seguir viendo muchas cosas. ¿Qué debemos entonces entender cuando leemos, fíjese, textos como Génesis 1:26? ¿Qué debemos entender cuando leemos en la Biblia? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo? Aquí está diciendo claramente que Dios está creando al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Dios tiene un cuerpo porque cuando creó al hombre, pues lo hizo a su semejanza. No es así realmente. Es cierto en varios aspectos, sin duda alguna. Es cierto en varios aspectos. Por ejemplo, el moral. En el aspecto volitivo, es decir, lo relacionado a la voluntad que todos tenemos. Lo cognitivo, o sea, la capacidad de conocer y de adquirir conocimiento. La parte espiritual, que es esa capacidad que Dios puso en nosotros para comunicarnos con Él o Él con nosotros.
pero no se está refiriendo exactamente a lo corporal. Es cierto que somos semejantes a Dios porque así fuimos creados en el aspecto moral, en lo relacionado con la voluntad, en la capacidad de conocer y de aprender, la inteligencia, la capacidad de poder tener comunión con Él, pero no está hablando Dios en este texto de un cuerpo, que tenemos este cuerpo porque Él tiene uno igual. No es a eso que se refiere. Continuemos con qué debemos entender cuando leemos y dijo Jehová Dios. Esto lo vamos a encontrar también en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que debemos entender con que el hombre es como uno de nosotros? Lo está aclarando el resto de esta frase. Sabiendo el bien y el mal. No se refiere a que tenemos un cuerpo porque Dios tiene también un cuerpo. No significan entonces estos textos en Génesis 2:7. Entonces Dios formó. Ese formó no implica que Dios lo hizo con sus manos y le dio forma. Dice, lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. ¿No indica esto que entonces Dios tiene boca y pulmones? ¿Me explico? No, porque Dios no tiene un cuerpo. Dios es espíritu. Con esto, y vamos a ver otras cosas, Dios está tratando de darle al hombre la información que necesita y puede procesar para entender que Dios es una persona, aunque de una naturaleza totalmente diferente a nosotros. Nosotros tenemos esta forma y esta forma viene del barro que Dios utilizó para darnos forma, cuerpo y tomamos vida cuando Él sopló sobre nosotros aliento de vida. Pero realmente nuestro cuerpo, y todos lo sabemos, es puro polvo y después de algunos años es todo lo que queda del cuerpo de una persona. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo. Esto significa que hizo alguna señal con la mano. Esto significa que abrió la boca y les habló y ellos pudieron ver ahí a Dios con sus dientes y pudieron ver también abriendo la boca, pudieron ver su lengua y habló con ellos. Esto no indica eso. Dios es espíritu y de algún modo se comunicó con ellos y de algún modo ellos comprendieron lo que Dios les dijo y así fue en el principio. Y luego en el versículo 29, esto allá en Génesis capítulo 1, el versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, pero dijo Dios. Una vez más, cuando leemos esto, vamos a pensar que Dios tiene boca. Y cuando dice en el versículo 31, 1:31 de Génesis, y vio Dios, entonces, ¿tiene ojos? No necesariamente. Dios ve y no tiene cuerpo, no tiene ojos. Él es espíritu. Está muy por encima de las limitaciones de un cuerpo físico, material. Dios es espíritu. Jesús, que es el único que lo conoce, lo reveló y lo dejó muy en claro. Cuando dice vio Dios, es una forma que nosotros podemos procesar mentalmente para entender que Dios está al tanto de lo que pasa. Pero no podemos pensar que Dios tiene ojos y que si son azules o son verdes o son negros, no hay tal cosa.
Dios es espíritu. Entonces, en Levítico 21 dice, habló Jehová a Moisés. Ya dijimos que Dios no tiene boca porque no tiene cuerpo. Y luego en Éxodo 33:22 dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Esto de con mi mano debemos entender entonces que es parte de su cuerpo. Aquí habla literalmente, dice con mi mano. Definitivamente es un modo para que Moisés entendiera que Dios iba a cubrirlo, pero como alguien protege a alguien cuando ve que va a caerle una piedra en la cabeza y mete la mano. Esto es una forma para que entendamos. Si Dios hubiera querido explicar cómo es el espíritu, pues tendríamos muchos problemas para poder entender realmente esto. Entonces, ¿qué significa que al leer la Biblia encontremos estos datos? Que son antropomorfismos, es decir, ilustraciones que Dios ha usado para comunicarse y darse a entender al hombre. Ilustraciones con detalles humanos que podemos entender para comunicarse y darse a conocer a nosotros. En resumen, Dios no tiene cuerpo, ni pies, ni manos, ni ojos. Dios es espíritu. Y entonces aquí empezamos a entrar a un campo en donde entendemos, ¿verdad? Dios mío, entonces cuando yo hablo, tú me escuchas, porque tu oído está siempre atento, pero no es que haya ahí un oído literal como de hombre, sino que tú eres un espíritu que está en todos lados, eres el espíritu omnipotente, eres el espíritu que llena el universo, eres el espíritu que ha creado todas las cosas que vemos, que tocamos, que olemos, que escuchamos. Tú eres el que ha creado todo esto, eres el dueño de todo y eres el único que tiene el control de las leyes de la naturaleza y del destino de todo lo que existe. Entonces estamos tratando, hermanos, con un Dios muy grande al que no debiéramos nunca llamarle Diosito, porque no es la palabra correcta. Estamos tratando con un Dios que ni siquiera es humano, para empezar. Es Dios. Dios es Dios y Dios con D mayúscula. En Génesis 18 tenemos un capítulo interesantísimo que nos puede ilustrar mucho esto que estamos hablando. Y vamos a trabajar ahí. Como es un capítulo largo, espero que el tiempo nos alcance para ver a detalle todo lo que nos narra este capítulo. Esto es Génesis 18. Y vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a avanzar prácticamente por todo el capítulo. Así que vamos ahí, porque esto nos va a servir para entender a Dios y su naturaleza. Dice en el versículo 1, dice, después le apareció Jehová, está hablando de Abraham, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, una especie de bosques de encinos, de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto se entiende allá en el oriente. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, de un encino. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis,
pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí enfatizo esa acción, y comieron. Todo hasta aquí va bien. Todo hasta aquí va bien. Son 3 hombres que vienen de camino en esas tierras de tanto calor. Y ahí está Abraham, también acalorado, a la puerta de su tienda, y ve venir a 3 hombres, y como todo oriental, sale amablemente a ofrecerles su atención y a ofrecerles comida, descanso, reposo. ¿Y por qué? Porque ve ahí Abraham a 3 varones. Son 3 varones. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 9, aquí hay una situación que cambia un poco la perspectiva de Abraham, según entiendo. El versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Yo me imagino, ¿verdad?, por lo que veo aquí, que cuando Abraham escuchó esto, ¿qué pregunta es esta? 3 hombres que vienen de camino y conocen a mi mujer. Esto tuvo que cambiar automáticamente la situación en ese momento. Sin embargo, él respondió, aquí en la tienda. No dijo, Sara, ven aquí. No, dijo, está aquí en la tienda. Entonces, dijo, aquí entra una situación distinta. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es decir, esto no se lo estaba imaginando Abraham por el calor del día. Una persona más estaba ahí escuchando y otros criados habían ido y habían preparado lo que se habían comido estos 4 varones, 3 los visitantes y Abraham con ellos. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Yo me imagino a Sara cubriéndose la boca y tratando de evitar que se escuche su risa, y ahí solita, inclinada, riéndose, y bueno, nadie podía verla en esa situación. Sin embargo, en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo, ahora entra aquí Jehová. ¿Se da cuenta? Uno de esos varones dice, era Jehová. Y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, con D mayúscula, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Oiga, qué palabras, qué giro dio esta visita inesperada y esta atención y este hospedaje a estos 3 desconocidos. Uno de ellos, dice, era Jehová. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí está, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. No es así, sino que te has reído.
Y dice luego, eso terminó la reunión. Eso terminó ya con el tiempo en que, pues aquí vemos a Dios en persona, hablando con Abraham en su casa, como visitándolo en su propia casa. Abraham es considerado el amigo de Dios y Dios lo visita en su propia casa. Pero aquí es donde va a chocar esto, porque hemos dicho que Dios no tiene cuerpo, y cómo entonces está pasando esto. Aquí está en la Biblia. Y lo primero que dije, pues también está en la Biblia, porque Jesús mismo dijo, a Dios nadie lo vio jamás. Y Jesús también dijo, Dios es espíritu. Entonces, bueno, esto tiene una explicación. Sigamos. Dice, y los varones se levantaron de allí, estoy en el versículo 16 del capítulo 18 de Génesis, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ahí es, 3 los visitantes y Abraham acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Insiste la palabra en que el que estaba ahí junto a él, era Jehová. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, esto eran promesas que ya encontrábamos en el capítulo 12 y el capítulo 15 de aquí mismo de Génesis. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vea lo que sigue en el 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, aquí como que nuestra mente... Por esta razón Dios ha tenido que utilizar ejemplos que tengan relación con el ser humano, porque de otro modo empieza nuestra mente a divagar y a confundirse. Se apartaron de allí los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién? A Jehová. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya allí 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? O sea, Abraham estaba consciente de que estaba hablando con Dios. Le estaba pidiendo algo que ningún ser humano podría haberle concedido, y además le llama el juez de toda la tierra. ¿Se da cuenta? Aquí no hay otra cosa que entender que Abraham estaba hablando con Dios. Y dice en el versículo 26, entonces respondió Jehová, están dialogando, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, a los 50. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle
y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Y le dice señor con S mayúscula. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y luego el versículo 33 dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue esto? Porque si seguimos leyendo, y no vamos a seguir, nada más vamos a leer un poquito acerca del 19:1, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Es decir, los otros 2 son ángeles, o eran ángeles. Ángeles. Pues esto es sumamente interesante. Por supuesto, la Biblia tiene mucho que podemos utilizar en este campo, pero que nos sirva esto a manera de texto para dejar en claro cómo es Dios en el asunto en cuanto a su naturaleza o corporal o física, o sabemos que Dios es espíritu. Aquí vamos a ir a una explicación. Ya dijimos que no podía estársele ocurriendo solamente a Abraham, era una idea, era una especie de sopor en el calor, porque entraron en acción allí o intervinieron en este relato otras personas, que fueron los criados y que fue la misma Sara que se rió de lo que Dios había dicho. Entonces, vamos a ir a las conclusiones. Número 1, Dios no es humano. Número 2, Dios no tiene cuerpo. Dios es un espíritu. Dios es el creador de los espíritus. Pero eso sí, según lo que acabamos de leer en Génesis 1:18, Dios tomó forma de hombre cuando quiso, porque no hay nada imposible para él. ¿Me estoy explicando? Dios tomó forma de hombre cuando quiso, pero eso no quiere decir que esa, ¿cómo podríamos decir? Se llaman teofanías, esa aparición de Dios frente a Abraham, pues era realmente Dios. Esa era una forma adoptada por Dios para poder tener comunión con Abraham. Y aquí entramos a la parte dulce, a la parte que hace un nudo en la garganta, a la parte que nos lleva a la persona de Cristo. Porque aún los ángeles pueden tomar forma humana visible, aunque aquí está la prueba y muchas otras más que hay en la Biblia. Pero solo el Hijo de Dios, que en otro tiempo, en el principio cuando se dijo hagamos, estaba ahí, con la misma naturaleza que el Padre, siendo Dios mismo, eterno, de la misma naturaleza del Padre, solo el Hijo tomó la naturaleza humana a través de su concepción en el vientre de María, siendo virgen, y de su nacimiento virginal. Este fue el plan maravilloso del Padre. ¿Me explico, hermanos? Aquí es donde podemos ver que Dios hace lo que quiere, porque es Dios. Dios puede tomar forma de hombre, pero hay una razón para que Jesús haya sido concebido, gestado y nacido del vientre de una mujer, y ahorita vamos a ver por qué. Y solo el Hijo de la Trinidad, solo el Hijo tomó forma de hombre. Obviamente María no podía hacer esta mediación, este papel que venía a hacer Jesús,
Porque si María hubiera podido hacerlo, pues entonces ya no hubiera necesitado Dios enviar a su Hijo divino de la misma naturaleza que Él, que podía tomar forma como se aparece en el ángel de Jehová muchas veces en el Antiguo Testamento, es Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, pues Él podía haber seguido tomando estas formas a través de la historia de la humanidad, pero aquí era necesario por un plan diferente, excelso, lleno de gracia y de amor hacia el pecador. Obviamente María no hubiera podido realizar esta mediación, y es por esto también que no se puede llamar con propiedad, con adecuación y con apego a la verdad que María es Madre de Dios. ¿Me explico? Porque Dios es espíritu y Él es el creador de los espíritus y el creador de todo cuerpo humano. Cada vez que en un vientre se gesta un nuevo bebé, sin duda alguna, con muchos textos, podemos probar que Dios está en esto. No virginalmente, sin la participación del hombre, porque este es un solo caso en toda la historia de la humanidad, pero Jesús se hizo hombre por medio de un milagro de Dios. Era el en que como verdadero hombre, en representación de toda la humanidad, como verdadero hombre, y tan perfecto como Dios mismo, pudiera pagar por los pecados de todos. ¿Me explico? Dios mismo pagando el precio de nuestros pecados como verdadero hombre, pero un sacrificio perfecto, porque Él es Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ojalá que sí. Ojalá que el Espíritu Santo haga su maravillosa obra en su mente y en su corazón. Y entienda usted a fondo lo que hizo Dios por nosotros. Siendo Espíritu, Jesús se convirtió en hombre a través de esa gestación en el vientre de María y nació en Belén para que, siendo perfecto y puro como Dios mismo, pudiera derramar su sangre en el Calvario como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se da cuenta? Solo el Hijo ha visto al Padre y por eso lo ha dado a conocer. ¿Usted lo ha conocido ya? Cuando veamos entonces imágenes acerca de Dios, pues entendemos que esto es lo más que el hombre puede hacer. Hacerse una idea, pero la verdad la tenemos aquí. No la olvide usted. Por eso Dios nos ha prohibido que nos hagamos imágenes de Dios, y mucho menos que las adoremos, aunque sean del mismo Dios. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Y aunque a Jesús lo vieron miles y miles de personas, no existe hoy un dato exacto de cómo era físicamente, cómo era su rostro, y cualquier imagen acerca de Jesús es solamente la idea del que la creó. Por eso tenemos el deber de adorar a Dios en espíritu desde adentro y en verdad, sin necesidad de ayudas visuales. Y lo que necesitemos para comprender la naturaleza divina de la persona de Dios está aquí, estudiando su palabra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ahora nosotros tenemos a Cristo, que ascendió al cielo en un cuerpo de carne y hueso. Cuando les dijo a sus discípulos, palpad y ved, ese era un cuerpo que podía tocarse, ese era un cuerpo que podía verse,
Esas eran heridas reales en sus manos y en sus pies. Y así ascendió Jesús al cielo. Ahora, a partir de ese momento, Jesús, el que viene a buscar a su iglesia, viene como se fue, según dijeron los ángeles, con un cuerpo de carne y hueso. Esto es maravilloso. Y esto es lo que hay en la palabra de Dios, hermanos. Y cuando Juan vio a Jesús en su aspecto divino, ya en el Apocalipsis, sabía que era el Hijo del Hombre, pero glorificado y excelso. Bueno, este será otro, porque este es un tema difícil. Le haya dejado claro a usted, el Dios que nosotros adoramos es espíritu, el Padre de los espíritus. Oremos. Señor, gracias por toda la información, aunque no la hemos visto toda, obviamente en este tiempo tan breve. Hay mucho más que podríamos hablar, pero espero que mis hermanos y hermanas en Cristo hayan comprendido tu majestad, porque tú lo llenas todo. El universo, Señor, está lleno de ti. Cada átomo de esta materia, Señor, está bajo tu control y bajo... Eres un Dios grande y no puede nuestra mente llegar a entender quién eres. Por eso fue necesario que enviaras a tu Hijo en forma de hombre, para que los hombres pudieran caminar con Él, hablar con Él, convivir con Él, comer junto a Él. Hasta aquí nuestro tema de hoy.